y a mí que me justificó, también me glorificó. Y de esto también tuvimos la oportunidad de estar viendo detalladamente y recibiendo este propósito de Dios, de ser glorificados por Él. Y entendimos que la vida de hijos es la vida glorificada. Próximamente vamos a subir al canal de Agape en Vivo un par de videos o grabaciones que se hicieron en Oaxaca, donde Dios nos habló de este mismo tema también, para los que gusten verlo. Entonces, el saber que el propósito de Abba es que su gloria se manifieste en ti y que esta sea la certificación ante todo lo que existe de que eres su hijo, de que eres su hija, es algo enorme. Y al mismo tiempo entendimos que cuando Dios se manifiesta, que es la manera en que Él nos glorifica, y Él quiere que esto sea eterno. Yo creo que es tan importante enfatizar eso, ¿no? Que es eterno, que es eterno, que es sin interrupción. Entonces, nos corresponde a nosotros glorificarle a Él. Pero es solamente con la gloria que Él te da que tú puedes glorificarle. No es con la gloria falsa de palabras o de acciones humanas que nacen de esfuerzos, que nacen de corrupción, que nacen de culpabilidad, que nacen de avaricia, que nacen de idolatría, que Dios es glorificado, sino es su gloria en ti la que le glorifica a Él. Y esto resume, repito una vez más, si este es un tema que todavía no has recibido y entendido correctamente, pues los recursos están ahí para que lo hagas. Pero tu vida como hijo o hija de Dios es una vida glorificada. No porque lo merezcamos, porque aquí no opera nada de la idiosincrasia y del raciocinio basado en méritos. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Y cuando a tu razonamiento viene es que no lo merezco, pues solamente estás dándote cuenta que tu mente no está operando como la mente de Cristo. Todavía. Y necesitas permitirle a Dios transformar, renovar tu entendimiento para que puedas comprobar su buena voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y esto en torno es el proceso por el que eres transformado o transformada y hecho hijo de Dios. Entonces, es en este estado, no solamente de haber sido conocido o predestinado, conocido, llamado, justificado, pero también glorificado, en el que te corresponde vivir cada día de tu vida aquí en la tierra como hijo o hija de Dios. Ahora, obviamente, esto choca con toda la lógica humana, ¿sí? Y vamos a entrar a entender ese choque, ese conflicto lógico que hay entre, bueno, si yo estoy siendo glorificado por Dios, ¿por qué tengo estos problemas? ¿Por qué vienen estos retos? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué estuve en aquello? ¿Por qué me pasó aquello en el pasado? ¿Por qué estoy en estas dificultades? Entonces, vamos a escuchar al Espíritu Santo hablarnos en los versículos 31 al final de este capítulo. ¿Sí? Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no me dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Y hago pausa aquí para conectarnos a lo que hemos también visto en Romanos el capítulo, en Segunda de Pedro el capítulo 1, donde dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se integra la verdad divina? ¿Sí? No hay reservas en nuestro Padre para nosotros. No hay límites. Efesios capítulo 3 es otro respaldo a esta verdad que el Espíritu Santo nos ministra y que ya hemos entendido que podemos optar por recibirla y permitirle hacerle realidad en nosotros, o podemos optar por dudarla, cuestionarla, tratar de razonarla humanamente y te vuelves loco porque no se puede entender humanamente. Entonces, Efesios 3 dice que el propósito de Dios es que conozcas lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo de su amor, para que seas lleno o llena de toda la plenitud de Dios. Y luego dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces aquí se integra toda esa voluntad divina. Voluntad quiere decir lo que quiere hacer. Y esto es lo que Dios ha querido hacer contigo, conmigo, con cada persona que existe en la tierra. Es asombroso, ¿sí? Nada que ver con el mensaje de condenación que muchas personas conocen y bajo el que viven en su relación con Dios, en el temor de ser condenados, en el temor de ser castigados, en el temor de perderse, en el temor de todas estas cosas, cuando todo el mensaje verdadero que Jesús es, nos habla de una persona comprometida a hacer de ti y de mí personas conformes a la imagen de Jesús por su divino poder. Es maravilloso, ¿no? Y entonces dice, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no me dará también con Él todas las cosas? Y ahora viene una sección aquí importantísima, porque el hecho de que Dios sea amor y te ame eternamente, no quiere decir que el resto de las criaturas son amor y te aman eternamente. De hecho, estás rodeado de personas en el mundo que ni siquiera entienden la verdad de lo que el amor es, porque no lo han vivido. Y aún dentro de la familia de Dios, estamos creciendo en amor y se manifiesta lo que hemos probado y creído y en lo que estamos arraigados. Pero donde no estamos arraigados en amor, no lo vivimos divinamente todavía. ¿Sí? Y se manifiesta la escoria, como hemos hablado en otras ocasiones, que necesita ser limpiada de nuestras vidas. Y cuando elegimos vivir el proceso de confesión, el proceso de limpieza, del que hablamos recientemente, entonces comprobamos que somos amados, porque cuando confieso mis errores y declaro mi necesidad de ser limpiado de maldad, encuentro en mi Padre amor, que Él es amor, y que en esa naturaleza suya, Él atiende mi problema
porque me ha dado a su Hijo. Primera de Juan capítulo 2 dice que Él, Jesús, es la propiciación por mis pecados, y no solo por los míos, sino por los de todo el mundo. Entonces, este proceso de ser limpiados nos arraiga en amor. Y si en verdad estoy arraigando en amor, entonces lo vivo. No solo hacia mí, sino que empieza a fluir de mí hacia las personas que me rodean. Perdón. Repito, personas que viven diciendo, es que yo te fallé y te debo tanto que pues soy tu esclavo, ¿no? Y como quiera que le pongas títulos y moños a la cosa, no es la relación libre de hijos, nacidos del Padre, que es amor, y que disfrutamos y participamos de esa misma naturaleza. Entonces, por favor, cierra tu micrófono, Iván. Bienvenidos. Entonces, el asunto es que estamos viendo en esta introducción a este escenario que está fundamentado en todo lo que hemos recibido de Dios en Romanos 8. Es un estado de seguridad absoluta. ¿Sí? Allí es donde Dios quiere que tú y yo estemos eternamente. Si Dios es por mí, entonces ¿quién contra mí? Yo quiero pedirte que pauses un segundo y consideres si ya la respuesta instantánea, natural de tu corazón, de tu espíritu a las circunstancias adversas es así. O si todavía se te mueve el tapete y te sientes movido por las olas, ¿no? De la adversidad y las situaciones que vienen a desafiar esta verdad. Ahora, muy importante lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar aquí. Porque versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y cuando hables de los escogidos, súbete arriba un poquito al versículo 29 en adelante que leímos. Él me conoció, me predestinó para que yo fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, habla de mí, habla de ti, habla de cada persona que ha decidido hacerle caso a Dios. ¿Quién me puede acusar? ¿Y contra quién me van a acusar? ¿O con quién pueden acusarme? Bueno, en Apocalipsis se identifica quién vive acusándote. Dios nos dice que el personaje Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Sí? Y que los acusa delante de Dios, fíjate, de día y de noche. Entonces, sí tienes quien te acuse, pero mira la respuesta. Dios es el que me justifica. ¿Sí? Hemos hablado extensamente de la justificación y quizá Dios nos lleve todavía a entenderla con mayor profundidad y claridad.
Porque esta es tu vida diaria. Tú y yo vivimos siendo acusados, pero lo importante es que estemos dentro de esta verdad. ¿Y cómo me justifica Dios? Pues hemos entendido que la justificación no es un acto de trampa, no es algo que Dios hizo para torcer el derecho y corromper la justicia, sino que Él, siendo amor, tomó en sí mismo todas mis faltas, mis rebeliones, Isaías 53, y pagó ese precio. Entonces, Romanos 6, versículo 7 dice que yo fui invitado a morir con Cristo, y cuando recibo morir con Cristo, muero con Él, y dice el versículo 7, y porque he muerto, he sido justificado del pecado. Así que toda acusación en tu contra pasa por esta verdad, por este pacto de justificación al que tienes derecho como hijo de Dios. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, y el cual intercede por mí y por ti. ¿Estás viendo el cuadro? ¿Sí? No hay falsedad, ni hay nada que quede fuera de la provisión que ha sido hecha para que tú vivas la vida de Dios. No es por méritos, es por gracia. Pero es una provisión perfecta que consideró nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras injusticias, y pagó ese precio. Y entonces nos ha hecho participantes de la muerte de Cristo, para que con Él nosotros podamos vivir la resurrección. Y en la resurrección no somos culpables, somos justificados por pago. ¿Te das cuenta? No somos declarados inocentes, no somos traídos a... No, Él nunca lo hizo, pero es que aquí está la evidencia que lo hizo. Es que mintió, es que hizo, en fin, lo que hayamos hecho. Pero la respuesta está en estos versículos que acabamos de leer. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. O sea, Cristo es el que pagó esa condenación. Pero no se quedó muerto, Él mismo, resucitado, está a la diestra de Dios, intercediendo. Cada vez que tú y yo somos acusados, Él dice, yo soy el pago por eso. Y aquí necesitamos detenernos para ver la conexión importantísima que hay entre lo que hacemos tú y yo individualmente cuando fallamos, cuando hacemos algo indebido, y lo que Jesús está haciendo. ¿Sí? Vamos a visualizar esto. Abba, nuestro Padre, y Jesús están juntos, viéndote a ti, viéndome a mí. Cometo una falta. Soy acusado, porque hay alguien que me acusa de día y de noche. ¿Sí? Que está buscando que yo sea perjudicado. Entonces, ¿qué me corresponde hacer?
Primera de Juan 1:9. Confesar. Correr a la luz. No. Díganme ahora hasta dónde se quedaron. Porque yo seguía hablando. No escucho a nadie. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Okay. Perfecto. ¿Hasta qué verso se quedaron ustedes? Nos quedamos exactamente, Chris, donde decías que hay un acusador, ¿no? Que nos está acusando todo el tiempo, pero al momento de que es Jesús quien nos justifica. ¿Me escuchas, Chris? Okay. Sí, te escucho. Sí, gracias, Laura. Muy bien. Entonces retomemos el escenario. Estoy viviendo mi día, ocurren cosas. Lo que hay adentro de mí que no está transformado va a manifestarse. Esta es la manera en que voy a ser transformado. No es en ponerle un piso de concreto y dejarme corrupto adentro y vivir desde un piso falso, ¿sí? Con un sótano lleno de muerte. La promesa es hacerme de nuevo, hacerme conforme a la imagen de Jesús, para que Jesús sea mi hermano mayor. Entonces, en mi vida diaria, las cosas que van ocurriendo manifiestan lo que estoy viviendo de Dios y lo que no estoy viviendo todavía de Dios. Y el cuadro está pintado. Hay quien me acuse, pero está el pago por todos mis pecados a la diestra de mi Padre. Y el que dispara el proceso de perdón y de limpieza soy yo, cuando aprendo a confesar. Por eso el perdón debe ser algo que recibes instantáneamente. Nunca, nunca, nunca debes o debemos, tú y yo, nadie, ninguno, quedarnos con culpa, saber que hicimos mal, que actuamos incorrectamente, que no le permitimos a Dios ser quien nos guiara, y seguirnos y hacer las marañas que a veces hacemos, ¿verdad? Porque entonces nos salimos de este proceso divino en el cual opera esta enorme promesa. Si puedes recibirlo el día de hoy, entender esto es entender cómo eres glorificado o glorificada por tu Padre. ¿Sí? Jesús en Juan 17 habló del ser limpiados. Y es en ser limpiados por la palabra que somos santificados. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pues estoy viviendo mi vida diaria y ocurre algo que provoca que lo que no es divino en mí se manifieste en mi corazón. A lo mejor no lo hablo, no lo actúo, pero lo siento. Vámonos con esa versión, ¿de acuerdo? Porque a veces estamos felices de que ya no, sí me enojé, pero ya no le dije nada. ¿Te das cuenta? Y eso, aunque es una mejora, no es la promesa. Lo importante es que tú y yo estemos conscientes de la presencia de nuestro Padre en nuestro espíritu y vivamos en luz. Entonces, si mi reacción no fue divina, este es el momento de confesar, este es el momento de Padre, esto que yo estoy sintiendo no es tuyo, no viene de ti, no nace de ti.
el Espíritu Santo te va a dar claridad en qué es lo que se está manifestando para que puedas confesarlo. Puedo decir, Padre, lo que yo sentí es envidia, lo que sentí es celos, lo que sentí es temor, lo que sentí es lo que haya sido, confiésalo. Y gracias, porque Jesús es la propiciación o el pago por esto que yo he sentido y me has prometido limpiarme. Entonces en ese momento tú puedes accesar a esta realidad divina. El Padre, el Hijo, que es el pago, están a tu favor. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? El acusador está allí, no es una amenaza, es parte de un proceso. El hecho de que en mí se manifiesten estas cosas que no están limpiadas no cambia el amor que mi Padre me tiene. Él me ama con amor eterno. Pero no se trata de que Él siga soportando la corrupción que hay en mí, sino se trata de que yo le permita limpiarla. Y entonces, mi acción de confesión y recepción de perdón y limpieza es lo que permite que se cumpla la promesa de mi adopción, que yo sea hecho conforme a la imagen de Jesús. Y esto debe ser todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Mi oración es que hoy podamos entender esto. Porque el versículo 35 dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 37, antes en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por favor, entiende esto correctamente. Si no está diciendo que yo o tú no nos vamos a soltar, porque ese es el cuadro que muchos tienes, ¿no? Es que me estoy agarrando de Dios y siento que me suelto. Mejor suéltate. Sí, porque ese no es el cuadro correcto. El cuadro correcto Jesús lo describió en Juan capítulo 10. Jesús dijo que tú y yo estamos en el centro de la mano de nuestro Padre y nadie nos puede arrebatar de allí. ¿Ves la diferencia? En lugar de estarte agarrando, sábete seguro o segura en Él. Pero esta realidad tiene que manifestarse por medio de este ejercicio de limpieza. Si viene la muerte o viene la vida, si viene el hambre o viene la llenura, si viene lo que venga, el interés de nuestro Padre no está en si paso el examen o fracaso. Él no tiene ese concepto de ti y de mí. Lo que Él ve en ti y en mí es absoluto. Somos conocidos perfectamente bien. Si en mí hay envidia, mi Padre lo sabe. Y cuando esa envidia es provocada por lo que ocurre en la vida de otros, Él ve lo que está sucediendo en mí, en mi corazón. No hay manera de escondérselo. Entonces, su voluntad no es tenderme una trampa para que yo manifieste envidia. Su voluntad es darme la oportunidad de que yo me dé cuenta de que eso está en mí y se lo entregue para que lo limpie. ¿Ves la diferencia? Y así con cada asunto
que aún opere en tu ser y en mi ser de la naturaleza humana. Si te atreves a creer la promesa de la adopción, la promesa que opera y que está basada en la capacidad de Dios por hacerte una nueva persona, entonces es preciso aprender a vivir este proceso constantemente. Te va a evitar muchas confusiones, muchos descalabros innecesarios, muchos enredos que no te corresponden como hijo o hija de Dios, y una vía mucho más directa y fácil, ¿sí? Esto también aclara muchas preguntas y doctrinas, las hace a un lado, que se han desarrollado a través de los años por falta de conocimiento de la verdad. Unas condenando, otras justificando, parches y explicaciones y corrupción de la verdad que se enseña para que quepa la imperfección y la impotencia y la corrupción dentro de la vida de los hijos de Dios. No hay tal cosa en Dios. Él sabe lo que te prometió, lo comprende, y por eso lo ha provisto, ¿sí? Y si hay algo que Él anhela, es que se cumpla. Si ya está preparado, si ya está dado, si todo está listo, pues ahora se trata de que en tu vida y en mi vida se haga realidad. Ese es su gozo, ese es su deseo. Ahora, a ti y a mí va a haber días que vamos a estar felices porque estamos viviendo en libertad, no estamos conscientes de las cosas que faltan todavía de limpiar, estamos viviendo esos respiros de, ay, qué bonita es mi vida ahora y demás. Y luego vienen los días en los que enfrentamos situaciones que manifiestan cosas no limpiadas todavía. ¿Sí? Y algunos hemos tenido esta experiencia de, Magnolia le llama la montaña rusa, ¿no? Donde estamos muy bien y luego muy mal. Pero lo que hoy estamos hablando es importante para que no tengas esos altos y bajos, sino que entiendas, ¿sabes qué? Si yo me enfoco en permitirle a mi Padre cumplir su promesa, que es limpiarme de toda maldad, y dejo de hacer como que no traigo maldad, dejo de autoengañarme y decir, no, es que yo ya no soy así. Pero cuando me aprietan esa clave secreta, ¿no? Sale ese monstruo otra vez. En lugar de hacer eso, dejo de decir, Padre, estoy aquí delante de ti. Tú me conoces y yo ya no soy el responsable de hacerme ver bien, porque tengo tu promesa de que tú me vas a glorificar. ¿Ves la diferencia? Ya no me corresponde a mí quedar bien con todos y que me vean bien y que piensen esto de mí, que piensen aquello de mí. A mí me corresponde permitirte limpiarme para que me glorifiques, para que tú des testimonio de mí. Y entonces se acelera tu proceso de limpieza y por ende de transformación. Está siendo hecho conforme a la imagen de Jesús. Cada acción divina te trae más y más cerca a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y es así que puedes crecer en amor, es así que tus raíces crecen en Dios, es así que participas de la naturaleza divina. Pues gracias a Dios por traernos a este punto, ¿no? Vamos a escuchar sus comentarios. Por ahí hay un micrófono abierto ya, no sé si de quién sea, pero quisiera
abrir la oportunidad de que comenten, pregunten, den testimonio de cómo están viviendo esto. ¿Quién quiere empezar? Es el punto donde todo el mundo está todavía pensando en lo que dijimos y no están listos para hablar, ¿no? Pero por favor, alguien comparta para bendición de los demás. Bueno, soy Laura. Y ¿sabes qué, Cris? Pues bueno, sí, la verdad es que sí nos deja pensando mucho, meditando en lo que Dios está hablando en nuestro corazón en este momento. Sobre todo la parte en la que dices, es que bueno, es mucha información la que Dios nos está poniendo en nuestro corazón, la verdad. Y yo, como de lento aprendizaje, pues bueno, ya sabrás, ¿no? Pero lo que a mí me gusta, lo que está sucediendo en mi vida, que me está llevando a una transformación de poder entender todo lo que aprendí. O sea, ahora lo estoy viendo, pues con razón esto, ¿no? Pues ahora con razón esto otro. Entendiéndolo perfectamente en el sentido de que de lo que Dios quiere llenar en mi vida, de lo que todos los que venimos a Jesús, o todos los que venimos a conocer la verdad del Padre, a través de lo que hizo nuestro Señor Jesús, es hacernos como Él, es hacernos hijos. Pero qué diferencia tan grande, qué diferencia tan enorme es lo que ahorita está produciendo en mi corazón, que verdaderamente esté yo consciente de quién es el que está haciendo las cosas en mi corazón. Me agrada mucho saber que que no hay condenación, lo que hablamos la semana pasada, pero estar consciente que eres un ser humano, que tienes todavía fallas, errores, que a lo mejor todavía estás cometiendo pecado consciente, inconscientemente, no lo sé, y que ya no tomas la decisión de que me separo de esa cuestión de la adrenalina, sino que ahora realmente voy delante de Él inmediatamente para decirle, Señor, abre mi corazón, Señor, cámbialo, transfórmalo, esto que estoy sintiendo aquí, esto que no me está gustando en mí, cámbialo, transfórmalo, pero haciendo obviamente su palabra verdad en mí, ¿no? Eso es lo que quiero comentar, porque si no luego me voy mal. Después vemos. Gracias, Laura. Es importantísimo esto. Tiene una aplicación inmediata, constante a nuestras vidas, y vivirlo, comprobarlo y luego ejercerlo hasta que sea natural en nosotros, ¿sí? Va a permitirle a Dios avanzar su obra y cumplir su promesa en nuestras vidas enormemente. Así que gracias a Dios por lo que estás entendiendo. Lili, por favor, compártenos. Bueno, sí, bueno, a mí me pasa lo mismo. Es como que pienso que para dar el lugar a Dios, a que esté dentro de mí, por ejemplo, para poder actuar bajo su dirección, ¿no? Permitiéndole a Él que Él obre en mí de acuerdo a mi situación. A veces cuesta mucho. ¿Por qué? Porque todavía llevamos esa personalidad antigua, ¿no? O esa naturaleza, diríamos. Y a mí me ha pasado tener al acusador todo el tiempo con el problema que tuve con mi hija, que ahora gracias a papá doy testimonio. Mi hija estuvo casi 3 años sin querer que la veamos. Tuvo su bebé, no sabíamos que estaba embarazada, ella se casó, todo bien, bueno, se fue de casa bien, pero a partir de ese momento es como que dijo, bueno, ya está, salí de casa, no quiero saber más nada con nadie de casa.
Y siempre nos preguntábamos, ¿qué hicimos? ¿Qué le dijimos? ¿Qué fue lo que no le agradó a ella? Si bien sabíamos que ella eligió una religión que a nosotros siempre le decíamos que no, que mientras ella sea menor de edad y estuviera bajo nuestro techo, iba a hacer lo que nosotros le decíamos, ¿no? Entonces ella tomó eso como enemistad hacia nosotros. Y bueno, cuando se casó, buscó muchos pretextos también para no acercarse. Y hicimos mucha oración, que inclusive yo lo había comentado acá en el grupo que teníamos hace un tiempo, y con Magnolia, bueno, hicimos oración todo el tiempo, y bueno, cuando yo empecé a permitirle a Dios actuar en mí y en ciertas ocasiones, ¿no? Empecé a ver esas respuestas de Dios, que empezó cuando ella empezó a llamarnos, y tal es así que ya en dos oportunidades que vino a visitarnos, nos trajo al bebé para que lo conociéramos, y empecé a ver en ella mi Janet que no era la que yo veía en 3 años, ¿no? Vi a Yanela que yo consideraba que era gauchita, que yo le decía siempre, vos sos una gauchita, buena, bondadosa, amorosa. Bueno, todo eso en esos 3 años vimos que era como otra persona. Y bueno, la segunda oportunidad, que fue la semana pasada, que vino con su bebé, le comenté a Magnolia, y Magnolia me dijo, qué bien, porque ahora Abba está amándola junto con vos. Y esas palabras me quedaron, y es un aprendizaje bastante grande, ¿no? Porque es el ejercicio que uno tiene que hacer. Empezar a aceptar a Dios en nuestras etapas feas, ¿no? Las cuales no podemos manejar, o no podemos, que muchas veces queremos manejar las situaciones, y bueno, y con palabras o con acciones, y eso deformamos todo eso, o no le permitimos a Dios estar en nosotros. Y bueno, eso es lo que quería comentar, porque la verdad que el acusador estuvo muchos años detrás, acusando, y sintiéndonos culpables de un montón de cosas que seguramente no era eso. Así que, es así. Gracias por permitirme comentarlo. Gracias, Lili. Es hermoso escuchar estos testimonios porque son vivencias prácticas, reales, y podemos ver el cumplimiento de la promesa, ¿sí? Y entonces empezar a entender, oye, esto sí se aplica a mí, se trata de mí, de cómo yo vivo las cosas, y que se me ha dado el derecho, porque esto no se te dio, aunque es por gracia, no es por méritos, pero la parte asombrosa de cómo piensa Abba, cómo piensa nuestro Padre, es que Él no dice, bueno, tú no lo mereces y te voy a estar recordando que no lo mereces, que es la manera humana de hacer las cosas, ¿no? La manera divina es, sé que no lo mereces, pero yo me voy a comprometer. Este es nuestro Padre. Él se ha comprometido eternamente, y por eso nos ha sellado con su Espíritu, porque ese es su pacto, es su compromiso de cumplir en tu vida esta promesa que yo te he hecho. Y conforme eso empieza de veras a penetrar en el corazón y en la práctica, lo compruebas, entonces es fabuloso, porque eso va, como estamos viendo, a abrirte a otra dimensión de vida, y vas a poder empezar a creerte hijo o hija de Dios, a saberte hijo o hijo de Dios, y saber que donde tú vas, si vas en comunión con tu Padre, va tu Padre también, y Él quiere glorificarte, Él quiere amar contigo, Él quiere
bendecir contigo, Él quiere sanar contigo, Él quiere hablar palabras de vida eterna contigo. Ese es como Él te glorifica, ¿verdad? Y las personas, como en este caso nos compartes, Lili, aunque no estén viviendo eso en su propia vida, pero al recibir ese amor de Abba que está fluyendo de nuestra vida, reaccionan diferente. ¿Sí? Y es por eso que cuando vienen personas y dicen, es que tengo este problema por esto, la respuesta es, bueno, Dios quiere cambiarte a ti, pero yo no soy el que está mal. Pues fíjate que sí estás mal, porque no estás pudiendo ser amor, no estás pudiendo ser paciencia, no estás pudiendo ser bondad. Y de eso se trata, que estas cosas ya no te dañen, sino que tú puedas vencerlas por lo que sale de adentro de ti. Así que gracias por estos testimonios. Vamos a dar lugar a un testimonio más, por lo menos, si lo hay, o comentario. Ana, por favor. Sí, estaba esperando a ver si alguien más decía, pero yo solamente es como pregunta, dos preguntas, pero también comentario. Estaba pensando, más o menos se relaciona un poquito como estaba hablando Lili. Me quedé atorada pensando en las marañas, sobre las marañas que uno inventa cuando está haciendo alguna cosa que sabe uno que está mal o que sé que está mal, pero en lugar de hacer lo que debo de hacer, empieza a inventar un montón de justificaciones para no sentir eso adentro de la culpabilidad. Bueno, es como pregunta y a la vez es comentario porque de mí. Y luego la otra sobre el acusador, que está acusando 24 horas al día, 7 días a la semana, cada minuto, cada segundo, pero estaba yo pensando que el acusador no sabe lo que está dentro de mí. Entonces, yo estaba pensando que el acusador o quien me acusa, en mi caso yo pienso que soy yo misma, a partir de esas áreas que todavía aún no han sido transformadas, porque hay áreas, digamos, que ya han sido transformadas, o que ya no me siento mal o culpable o todo eso. Entonces, si por fuera personas vienen a decirme algo en relación a aquello que ya ha sido quitado de mí, no sucede nada, porque aquella persona ni siquiera sabe. Bueno, digo eso porque la acusación o las acusaciones o el acusador no es algo que viene del aire. Bueno, para mí no es algo sino que son personas mismas que vienen a acusarme, o yo misma, como dije, las áreas que no han sido cambiadas. Entonces, es a la vez como una pregunta y a la vez como comentario, porque lo escuché un poquito de Lili y de Alma Laura también. O sea, pero en mí, pues las marañas que yo hago para justificar lo que todavía sigo haciendo mal, y luego la otra, que en realidad quien me acusa a veces, o casi siempre, o siempre, yo creo que soy yo misma en lo que todavía no es transformado. Gracias, Ana. Bueno, empecemos con las marañas, ¿no? El problema de no practicar la confesión y el proceso de recibir perdón y limpieza es que nos vemos obligados entonces a tender un puente, ¿no? Una manera de seguir viviendo contigo mismo. Y hay muchas maneras, pero todas complican nuestra vida. Por ejemplo, vamos a suponer que dices, no, pues no, es que yo soy muy derecho, ¿no? Yo lo hice y yo lo pago. Y aquí me quedo. ¿Qué acabo de hacer? Ok, soy muy honesto, pero acabo de rechazar el pago que Jesús hizo por mí. ¿Sí? Me he negado a la gracia. Y entonces me he metido en un problema terrible, porque no hay otro sacrificio, no hay otra ayuda de parte de Dios, excepto el que yo reciba la gracia que me ha sido dada en Jesús. Ese es un caso, ¿no? Otro es, empiezo a
dar explicaciones. Bueno, sí, es una mentira, pero ¿quién no miente? ¿De acuerdo? Se me salió, no lo quise decir. Pero se te salió, quiere decir que está en ti. En fin, o usamos la misma herramienta, dije una mentira y digo otra, en fin, se complica las cosas terriblemente cuando nos salimos de la sencillez de lo que nuestro Padre nos ha provisto. ¿Sí? Se nos ha provisto un medio en el que no tenemos que esconder nada, no tenemos que disfrazar nada, no tenemos que justificar nada. Podemos ser verdaderos. Esto es lo que estoy viviendo. Padre, aquí te lo traigo. Y eso va de la mano a lo que comentas sobre las acusaciones. Hay una distinción muy clara que no debemos confundir entre la acusación de la que habla Romanos 8, de que estamos siendo acusados delante del trono de Dios, ¿sí? Lo cual es hecho por el diablo a contra nuestra, y la acusación de nuestra conciencia por lo que hemos hecho mal, que está escrito en Romanos capítulo 2, donde dice cada uno es defendido o acusado por su conciencia, por sus razonamientos, depende de lo que haya hecho. Cuando no recibo perdón, pues mi conciencia me está acusando y eso me forza a estar defendiendo y justificando, y lo vemos en todos los seres humanos. Hay personas que piden perdón por una cosa, no el perdón divino, sino el perdón de alguien, pero siguen tratando de minimizar el daño que hicieron, ¿no? Mira, sí te pegué, pero créeme que no quise hacerlo. Bueno, si no querías, ¿por qué me pegaste, no? Sí te robé, pero no era mi intención. Pues entonces, ¿por qué me robaste? Sí te mentí, pero no quise mentirte. ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta? Es absoluta locura, es irracional lo que decimos cuando entramos a esas prácticas que son muy naturales en el ámbito humano. Pero cuando empiezas a comprender lo que te ha sido dado, ya no tiene lugar. Si ya no tiene lugar, espérame, estoy escogiendo quedarme sucio, esclavo, corrupto, o ser limpiado y ser glorificado por mi Padre. Pues ya no es una decisión muy difícil, ¿verdad? Él anhela limpiarme. El perdón está comprado y Él quiere aplicarlo a mi vida. Entonces, debo correr al trono de la gracia para obtener el socorro oportuno. Porque se me ha dado el derecho de ser hecho hijo de Dios. Entonces, en las dos instancias de tu comentario, Ana, lo importante es entender esta verdad, elegir recibirla y vivirla. Si algunos de nosotros, con esto que Dios nos está hablando, necesitamos tomarnos un ratito esta tarde para ir a vaciar ese sótano de nuestra conciencia que anda batallando con cosas, y entregar, hasta que descanses y comprobar la fidelidad de tu Padre, comprobar que Él es amor y empezar a vivir de allí, en lugar de vivir del pasado y de todas estas torceduras que es la vida, como nos contaba Liliana, ¿no? Pasan años y la amargura crece y, en fin. Pero ¿qué pasa cuando le permites a Dios venir a ser parte de ese asunto? Pues es que antes ni entendíamos que Él anhela ser parte, ¿no? Pensábamos que teníamos que nosotros que enderezar todo ese desorden y presentarnos delante de Él limpiecitos. ¿Cómo le haces? No hay manera. Pero cuando le invitas, te humillas a recibir. Te sorprendes de lo que Él hace, cómo Él sana,
te sana a ti y de ti empieza a fluir vida, y esa vida empieza a sanar a tu familia, empieza a sanar a los que te rodean. Claro, ellos necesitan vivir el mismo proceso para que vivan la libertad que tú estás pudiendo disfrutar, pero tú ya lo entiendes, ¿sí? Ya no eres ajeno o ajena a entender que esta persona que reacciona así, pues en él o en ella no hay amor, no hay paz, no hay vida de Dios. Entonces ya no se la pides, ya no se la demandas, sino que te unes al corazón de Dios para que esa persona conozca el amor, lo viva, lo reciba, y se le empiece a notar que aquí adentro vive Dios. Es hermoso, ¿no? Es maravilloso cómo opera la vida de Dios. ¿Hay alguien más, finalmente? Chris, y aunado a eso... Sí. Aunado a eso es que ya no lo haces en tus fuerzas, ¿no? Que eso es lo que habla de su paz y de su oportuno socorro, que ya no lo estás haciendo tú en tus fuerzas, que ya no te estás queriendo congraciar con la gente para que noten que tú eres diferente, que tú eres cristiano, ¿no? Todo eso se acaba. Sí, todas las máscaras, las fachadas, las apariencias, los disimulos, no tienen lugar. Sí, y aun cuando, por ejemplo, te encuentras con personas a quienes no has querido ver o no te quieren ver, y en el ámbito humano eso causa estragos internos, pero tú eliges vivirlo con Dios allí mismo. Padre, este no es Jesús, esta no es tu promesa, yo quiero participar de tu naturaleza. Vas a ver el poder instantáneo de Dios para hacerte capaz de vivir su vida. Y te vas a sorprender de la diferencia que es ser hijo o hija a no serlo. Pues gracias a Dios. Yo sé que lo que nos ha hablado hoy es práctico. Sí, y hemos tocado, por lo menos por primera vez, el total del capítulo 8 de Romanos. No sé qué más quiera Dios hablarnos aquí la semana entrante, pero es importante que retomes todo este capítulo, que no te conformes con oír. Sí, este es el grave problema de tantas millones de personas que se conforman con oír. ¡Ay, qué bonito! Ojalá. Eso no es fe, eso es incredulidad, eso es prácticamente creer que Dios es mentiroso. Fe es decirle, Padre, si tú así lo dices, entonces quiero vivirlo. Quiero ser la evidencia de esto que dices aquí. Y aprender a vivirlo, aprender la práctica de vivir en su luz, de permitir que Él transforme en ti las cosas que no son de Él. Te va a traer a una libertad gloriosa. Pues vamos. Cris, soy Iván. Sí me oyes bien. Muy bien, adelante. Ok, pues es que una vez más lo que dije el lunes pasado, que Dios me estaba hablando, es lo que veo que continúa hablándonos. Esto es precisamente la transformación. O sea, la concientización de mi mente, de mi espíritu, de mi alma, respecto a lo que está mal en mí, ya no procesándolo en condenación o en culpa, sino ahora en perdón. Y precisamente el ejercicio de venir con Dios a confesar dentro de mi corazón lo que ya no quiero que siga operando dentro de mí después de una provocación.
Eso es lo que me va a hacer libre de seguir siendo esclavo del enojo, de la ira, de cualquier tipo de corrupción. Porque ahorita me inspiró el Espíritu Santo a hablar a través de lo que dijiste, ¿no? Precisamente el error de millones de seres humanos alrededor del mundo es que se conforman con oír, y otros pues quizá pueden ver y quizá pueden entender, pero cuando viene entonces la oportunidad de ser libre, que es precisamente a través de esta presión, de esta olla de presión en la que estamos llamada tierra, o sea, donde opera pues la corrupción y donde opera la aflicción, como lo dijo Jesús, es la oportunidad para que nos demos cuenta todo lo corrupto que hay dentro de nosotros y tomemos la decisión si vamos a seguir operando ahí o no. Porque como mencionaba el lunes pasado, o sea, yo me sorprendí que de repente estar hablando con personas que veían lo mismo que yo, que entendían lo mismo que yo. Dije, chicos, entonces, pues, ¿qué hago en iTransform, no? Pues entienden lo mismo, y leen la Biblia, y se reúnen, y empezó ese pensamiento ahí. Y Dios me contestó, porque no te hace libre ver, oír, o incluso entender. Lo que te hace libre es precisamente esto que el Espíritu Santo nos está invitando a través de ti, Cris, ¿no? Esto de que cuando viene la situación que me mete a mí en conflicto, que me mete a mí en una tribulación interna, tomar la decisión si voy a seguir operando en esa corrupción o si tomo la decisión de ser libre. Y eso es lo que estoy entendiendo, Cris y hermanos, que es la transformación, porque afuera voy a tener aflicción, afuera todo va a seguir igual. La transformación no es afuera, la transformación es adentro de mí, adentro de nosotros. Es lo que estoy reafirmando una vez más. Gracias. Así es, Iván, gracias por tus comentarios. Pues continuemos esta conversación en lo personal, en nuestras familias, en nuestros grupos, permitiéndole a Dios de veras hacer crecer su verdad en nosotros. Yo creo que hoy más que nunca nos damos cuenta de la importancia del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros, y es darnos comprensión, abrirnos los ojos para que podamos vernos cada uno, yo verme y tú puedas verte viviendo esta verdad. Y ahí viene la fe, ¿sí? La fe es creer que Dios es poderoso para hacer esto realidad en tu vida. Y viene la práctica, que la fe produce. Y ahí viene entonces el cumplimiento de la promesa de Dios. Pues demos gracias. Siempre es un honor estar con ustedes y escuchar testimonios y ver lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Es algo asombroso, es maravilloso, y solamente va a mejorar y va a crecer, porque tu vida es una carta abierta, leída de todos. Todos quieren saber qué dice Dios, y tú eres esa carta. No finjas, no pintes una fachada que no es. La carta de Dios dice, mira a mi hijo, mira cómo lo limpio, mira cómo lo perdono, mira cómo lo transformo. No dice, mira, él es perfecto. ¿Te das cuenta? Sino que dice, mira cómo lo amo. Ese es el mensaje que tú y yo somos. Y si lo vivimos transparentemente, vamos a permitirle a Dios cumplir su propósito, que es que nuestras vidas sean glorificadas. Y eso va a tener un impacto enorme en toda la creación. En toda la creación. Si regresas a los versículos de Romanos 8,
vas a ver ahí donde dice que la creación aún gime aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Tu vida glorificada es lo que la creación anhela. Padre, gracias por lo que estás hablándonos y por cada corazón dispuesto a recibirte, porque no se trata de recibir tu palabra, sino de recibirte a ti, para que tú participes en todo lo que somos, en todo lo que fuimos, y transformes todo. Y el cumplimiento de tu promesa sea el mensaje que tú le hablas a todos los que nos ven. Y así, uno por uno, tú quieres llenar la tierra del conocimiento de tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, hermanos. Es probable que la próxima semana estemos usando un nuevo medio de comunicación porque tenemos tantos líos con Hugo y vamos a estar haciendo una prueba con otros sistemitas, pero con tiempo les mandamos un correo a todos para que sepan si lo vamos a hacer, cómo conectarse, ¿de acuerdo? Y además va a haber más cupo, en lugar de estar reducidos a este límite de conexiones, que es donde empieza a tronar todo, vamos a tener más cupo, así que les avisamos enseguida. Pues un abrazo y saludos de Susi a todos ustedes también. Bendiciones. Igual